Bueno, entonces son estos 4 ejercicios sencillos, son, del tipo de las últimas 4 tareas, que es en lo que está basado el segundo parcial, la segunda parte del curso. Entonces, fíjense, tiene que ver uno con la fuerza de Coulomb, la fuerza electrostática. Otro es del tema de trabajo. Aquí tienen que saber el teorema de trabajo-energía, la definición de trabajo. Uno más, pues tiene que ver con conservación de la energía, que sería este de aquí. Y el último es de energía eléctrica y potencial eléctrico, energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces esos son los 4 temas principales. Entonces vamos a hacer este primero. Y aquí pues simplemente tenemos este sistema de cargas, una aquí en el origen, una carga positiva de 5 nanocoulombs, otra acá en menos 3Y, no, perdón, en menos 1Y, y esta es de menos 3 nanocoulombs, y otra acá en 0.3x. Esta de acá es menos 0.1y. O sea, la distancia entre estas dos es 0.1 metros. Bueno, y entonces para acá de la derecha pues está en 0.3 en x. Y esta es de 6 nanocoulombs. Y simplemente hay que encontrar la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica sobre la carga que está en el origen. Entonces, sobre esta carga en el origen es donde vamos a analizar las fuerzas. Y aquí pues tenemos dos, debido a esta carga negativa, una, y la otra debido a esta carga positiva. Entonces, si ponemos primero la de la carga negativa, esa es de, como tienen cargas opuestas aquí, después está esta negativa, entonces va a haber una fuerza de atracción hacia la carga negativa. Vamos a tener una fuerza para acá, aquí, debido a esta carga, y la otra, que es positiva, también esta es positiva, entonces aquí va a haber una fuerza de repulsión, que entonces iría hacia acá, sobre el eje X negativo. Bueno, vamos a ponerles nombres a las cargas, nada más para que sea fácil escribir la fuerza, la notación de las fuerzas. Vamos a ponerle la carga Q1, a la que está aquí en XQ2, y a la que está en el origen, sobre la que estamos analizando las fuerzas, vamos a ponerle Q3. Bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es escribir entonces las magnitudes de las fuerzas, luego vemos las componentes, y luego sacamos la resultante, como siempre. Entonces, necesitamos acá el vector resultante, que entonces debería ir por acá, en algún lado del tercer cuadrante. Y así como está esta configuración de cargas, entonces es muy sencillo porque esta fuerza, la fuerza de Q2 sobre Q3, pues nada más tiene componente en X, no tiene componente en y la fuerza de Q1 sobre Q3 nada más tiene componente en Y. Bueno, entonces vamos a escribirlos, voy a poner acá, para que se vea mejor. El diagrama entonces, pues va así, vamos a poner nuestro diagrama de cuerpo libre. En el origen está la carga sobre la que estamos analizando las fuerzas, entonces tenemos uno para acá. Esta, como le pusimos, es la de Q2 sobre Q3, ¿no?
Entonces, esta va a ser la fuerza. Bueno, no hay necesidad de ponerle la Q. Vamos a poner más la fuerza de 2/3. Y la otra va acá abajo. Esta es la fuerza de la carga 1/3. Bueno, estos son vectores. Necesitamos sus magnitudes primero. Entonces, vamos a poner primero la de F23. Pues como es aquí una fuerza electrostática, pues simplemente utilizamos la expresión de la fuerza de Coulomb. Y nos va a quedar entonces, bueno, ponemos primero la constante eléctrica de 8.9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, que multiplica el producto de las cargas. Lo ponemos ahorita en valor absoluto. Y como la carga 3 es negativa, bueno, perdón, es positiva, y es positiva, pues simplemente ponemos su valor. El producto de esta carga por esta carga de acá. Ok, entonces aquí queda 6 por 10 a la menos 9 coulombs, porque recuerden que están en coulombs. Y la carga que está en el origen es de 5 nanocoulombs. Positiva también. Entre el cuadrado de la distancia que la separa. Y eso quedamos que era 0.3 metros. Entonces simplemente ponemos 0.3 metros al cuadrado. Bueno, esto nos daría la magnitud de esta fuerza, pero como ya vemos aquí del diagrama, pues esta no tiene componente en la parte negativa del eje X. O sea, una vez que tenemos la magnitud, acuérdense, para sacar los componentes, pues multiplicamos la magnitud por el coseno del ángulo para que nos dé la componente X, la magnitud por el seno del ángulo para que nos dé la componente Y. Aquí el ángulo medido, como siempre, desde la parte positiva del eje X, pues es 180. Entonces, el coseno de 180 nos va a dar un menos, que nos indica que esta va acá a la izquierda. Y el seno de 180, pues nos da 0 porque acá no tenemos componente en Y. ¿Okay? Entonces, de una vez vamos a ponerle aquí el signo menos. Y esta ya la tomamos como la componente X de la fuerza resultante. Al final de cuentas, la suma de estos dos vectores pues va a estar por acá. Esta va a ser la fuerza neta. Entonces esta pues ya es la componente en X de la fuerza neta. Y esta es la componente en Y de la fuerza neta. Entonces de una vez le ponemos acá el signo menos a esto. Y lo mismo podemos hacer aquí con esto. O sea, aquí si tomamos el ángulo desde el eje X positivo, pues el ángulo es de 270 grados. El coseno de 270 grados es 0 y el seno de 270 grados nos queda menos 1. Entonces nos va a dar algo análogo. La magnitud de esta fuerza con el signo menos ya nos da esta componente. Bueno, y aquí falta ponerle el resultado de esto. Si lo checan en la calculadora, entonces esto debe quedar aproximadamente 3 menos 3 por 10 a la menos 6 newtons, ya incluyendo el signo. Bueno, y entonces para el otro ponemos la componente de, bueno, la fuerza de la carga 1/3
También le ponemos el menos, por lo que les decía. La constante siempre va ahí. El producto de las cargas. Y aquí sí, aquí hay que tener cuidado con los signos. Acuérdense que en la magnitud va el valor absoluto de las cargas. Entonces, esta es negativa, la ponemos positiva. Esta ya es positiva. ¿Okay? Y este menos que va aquí, eso es simplemente de que esta componente va para abajo. Entonces no confundan este menos con el signo de la carga. Aquí siempre van, en el producto de las cargas van los valores absolutos. Bueno. Okay, entonces, aquí ponemos 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la que está en el origen, que es de 5. La distancia que la separa aquí es de 0.1 metros. Ponemos 0.1 metros al cuadrado. Y todo esto nos queda entonces menos 1.35 por 10 a la menos 5 newtons. Bueno, ustedes pueden ir checando estos resultados, más para comprobarlo. Ya tenemos entonces estas fuerzas, que en realidad pues, son las componentes de la fuerza resultante. Para sacar la magnitud y la dirección, que lo hacemos como siempre. La magnitud pues, es la suma del cuadrado de las componentes con raíz cuadrada. Y la dirección pues es la tangente inversa de la componente en y, que sería entonces esta de aquí, entre la componente x, que es esta de aquí. Y como quedó en el tercer cuadrante, pues hay que sumarle 180 grados al resultado. Bueno, pues voy a escribir acá. Entonces, la magnitud de la fuerza neta es, aquí, menos 3 por 10 a la menos 6 quedó aquí, ¿no? Esto al cuadrado. Luego la componente en y de menos 1.35 por 10 a la menos 5 newtons al cuadrado. Todo esto le sacamos raíz cuadrada. Y queda más o menos 1.38. Por 10 a la menos 5 newtons. Bueno, esta ya es la magnitud de la fuerza resultante, entonces sacamos la dirección. El ángulo pues, va a ser la tangente inversa de menos 1.35
entre menos 3 por 10 a la menos 6. A esto hay que sumarle 180 grados porque es un tercer cuadrante. Y lo que queda aquí entonces es el resultado de esto de acá. Es 77.5 más los 180 grados. Queda 255.5 grados. Y ya está. ¿Sí? Bueno, y de hecho, creo que les puse acá los resultados. Sí. Sí, da 257, ¿no? Ah, sí, perdón, 257. Acá están los resultados para compararlos. Es 257. ¿Por qué 77? Vamos a corregirlo aquí. Entonces, estos problemas, acuérdense, pues es utilizar lo que ya saben de vectores. Para calcular la fuerza eléctrica, pues es igual de utilizar suma de vectores. Simplemente utilizamos la expresión de la fuerza de Coulomb. Bueno, vámonos al siguiente. Profe, es que yo tengo una duda. ¿Sí? A mí, cuando aplicamos la fórmula, Ajá. a mí me da, por ejemplo, me da 2.99 por 10 a la menos 12. Y a usted le da diferente. ¿En cuál? ¿En la F de 1, 3 o en la Sí, sí, en esta de aquí? correcto. ¿Esta de F1, 3? Ajá, correcto. ¿Le da por 10 a la qué? A la menos 12. A la menos 12. Vamos a checarlo rápido. Esta la constante, pues está bien, ¿no? Es 10 a la 9. Ah, es que, perdón, acá está. Aquí me faltó un menos aquí en esta carga. A lo mejor es por eso, ¿no? Acuérdate que todas estas están en nanocoulombs. Entonces todas las cargas van por 10 a la menos 9, 10 a la menos 9, 10 a la menos 9 y 10 a la menos 9. ¿Sí? Entonces con eso, vamos a checarlo rápido. Ok, sí, sí está bien, ¿no? ¿Sí ya lo checaste? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces era por esto, ¿no? Que me faltó aquí ponerle este. Bueno. Ok. Entonces ya quedó este. Vámonos al 2. Acá tenemos la gráfica. La figura muestra la gráfica de la fuerza como función de la posición que actúa sobre un objeto de 2 kilogramos. Ok, pues acá tenemos una fuerza que depende de la posición.
Si parte del reposo, encuentra el trabajo total hecho sobre el objeto y su rapidez en x igual a 7 metros, o sea, hasta acá, ¿no? Donde acaba. Empieza aquí en el origen, partiendo del reposo, y acaba acá en 7 metros. La gráfica es de fuerza contra posición. Entonces, simplemente aquí hay que usar la definición de trabajo para una fuerza que depende de la posición. Acuérdense que es la integral. En este caso, como nada más depende de x, pues sería la integral de la fuerza con respecto de x, de la posición inicial a la posición final. Bueno, si tuviéramos la función, o sea, f como función de x, pues podemos hacer la integral directa, ¿no? Pero solo tenemos la gráfica. Entonces, aquí simplemente usamos que gráficamente la integral, una integral definida, pues nos da el área bajo la gráfica de la función. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular el área bajo la gráfica en esta parte y en esta parte de aquí. Acuérdense que cuando la gráfica está por abajo del eje X, la integral nos da menos el área. Entonces acá nos va a dar el área. Aquí la integral nos da directamente el área. Acá nos da menos el área de esta parte. Entonces la integral desde 0 hasta 7, pues hay que sumar estas dos áreas, tomando esta de aquí como negativa. Y eso nos daría el trabajo total. Si ya tenemos el trabajo total, pues simplemente aplicamos el teorema del trabajo-energía y de ahí despejamos la rapidez. ¿Okay? Bueno, entonces, como queda aquí. Y estas áreas pues, son fáciles de calcular. Como está la gráfica, pues esta parte de acá la podemos dividir en un triángulo y un rectángulo. El triángulo pues tiene base 2 y altura 2. Entonces nos queda 4 entre 2. Nos da 2 otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, es base por altura sobre 2. Entonces tenemos 2 por 2 entre 2. Pues nos queda simplemente 2. Entonces esta parte de acá pues nos da 2. Y son metros por newtons, o sea, joules directamente. Y aquí nos dan el área bajo la gráfica de fuerza contraposición, pues nos da en joules como tiene que ser. Entonces aquí tenemos joules. Y la de rectángulo, pues tiene, la base es 1, la altura es 2, entonces también nos queda 2. Acá de esta parte tenemos 2 joules. Luego aquí, fíjense, pues se está moviendo directamente en el eje X, bueno, la fuerza va acá sobre el eje X, o sea, aquí la fuerza es 0, en esta parte está en equilibrio. Pues aquí no hay trabajo, no tenemos área. Luego viene esta parte de acá, que también es un triangulito. Y este tiene base 1, esta parte de aquí, y altura 2. Nos queda 2 por 1 entre 2, es 1. Pues esto de aquí nos da un joule, esta área. Y luego otra vez está en reposo de acá de x igual a 6 a 7. Bueno, está en equilibrio más bien, o sea, puede estar en reposo, puede estar moviéndose a velocidad constante. Lo único que sabemos es que la fuerza es 0 y entonces no hay trabajo. Ok. Entonces el trabajo total, sin tener que hacer la integral, pues van a ser estos 4 joules menos un joule de la parte de acá, que es la que está por abajo del eje X. Nos queda simplemente 3 joules. Rápido, entonces es el trabajo total que hace la fuerza sobre este objeto desde el origen hasta x igual a 7. Y como les decía, entonces ahora simplemente aplicamos el teorema de trabajo-energía
Sabemos que el trabajo total, y acá le ponemos el trabajo neto, el trabajo total, es el cambio en la energía cinética. O sea, es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y como dice que partió del reposo, entonces esta parte es 0. Queremos aquí justo la rapidez final. Pues nada, despejamos la B de aquí. Ya lo habíamos hecho otras veces. Voy a ponerlo aquí. Nos queda que la rapidez pues, va a ser igual a 2 veces el trabajo entre la masa, todo con raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, aquí despejamos esta B, utilizando acá el trabajo neto. Ya nada sustituimos. Entonces nos queda, como el trabajo quedó 3 joules, entonces nos quedan 6 joules. Acá arriba, entre la masa, que son 2 kilogramos. Y esto pues, es simplemente la raíz de 3. Joules entre kilogramo, pues nos queda metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Y todo esto le sacamos raíz cuadrada. Y ya nos queda la rapidez, que de hecho aquí está, ¿no? Ya ni la escribo. Si le sacan raíz a esto, pues nos debe quedar el 1.73 metros por segundo. Entonces, pues esto es todo de este ejercicio, ¿no? Entonces recuerden, si la fuerza depende de la posición, para calcular el trabajo hay que utilizar esta integral o utilizar la gráfica de fuerza contra posición para calcular el área bajo la curva. Si la fuerza es constante, que no depende de la posición, pues regresamos a nuestra definición de trabajo usual de fuerza punto desplazamiento. Magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, coseno del ángulo entre fuerza y desplazamiento. Bueno, recuerden que esto es válido nada más para fuerzas constantes. Si la fuerza no es constante, pues hay que hacer la integral. Y el teorema de trabajo-energía, que se cumple para fuerzas constantes y no constantes. Ok, vámonos al otro. Bueno, acá tenemos un bloque unido a este resorte. Un bloque de masa, sí tenemos la masa de 2 kilogramos. Unido a este resorte que tiene esta constante de elasticidad de 500 newtons sobre metros. Acá está la posición de equilibrio del resorte cuando está sin comprimir y sin estirar. Luego lo jalamos hasta una posición inicial aquí, que es de 5 centímetros, y lo soltamos. Entonces recuerden, esto va a empezar a oscilar con centro en la posición de equilibrio. O sea, si acá lo jalamos a 5 centímetros, pues va a llegar acá a menos 5 centímetros a la izquierda y se regresa y así va a estar oscilando en condiciones ideales sin fricción ni nada. Bueno, queremos aquí ver cuál es la rapidez cuando pasa otra vez acá por la posición de equilibrio. Aquí también podríamos usar el teorema de trabajo-energía, a final de cuentas es equivalente, pero creo que es más rápido utilizar conservación de la energía. Pero recuerden que, a ver si lo puedo escribir aquí mismo. O sea, ponemos la energía total en el estado inicial y lo igualamos con la energía total en el estado final.
Y la energía total, pues es la energía cinética que tenga el sistema, más todas las energías potenciales que haya, que puede ser gravitacional o elástica del resorte, o incluso eléctrica, pero aquí está en este problema que no tenemos nada de cargas, entonces con esto basta. La energía total en la posición inicial pues tiene que ser igual a la energía total en la posición final. Vamos a escribirlo así. Y nada más vemos qué tipo de energía tenemos en cada uno de los estados. Entonces, al principio, pues, jalamos acá el bloque, jalamos el resorte y lo soltamos, o sea, parte del reposo. Entonces, inicialmente, pues no hay energía cinética. Esta es 0. Como estamos acá, como todo esto está acá actuando de manera horizontal, pues la gravedad aquí no cuenta. En todo momento la fuerza de gravedad está equilibrada con la normal de la superficie. O sea, aquí no tenemos energía potencial gravitacional. La tomamos aquí como 0 y no lo estamos moviendo con respecto al 0 de la energía potencial gravitacional. Entonces esto es 0. Y lo mismo acá, ¿no? No tenemos energía potencial gravitacional. Pues nada más tenemos la energía potencial elástica debido al resorte inicialmente. Como lo estamos estirando, entonces acuérdense que el resorte almacena energía potencial elástica. Quedamos que eso es un medio de la constante de elasticidad del resorte por la posición al cuadrado. Es la energía potencial elástica y esto tiene que ser igual a lo que tengamos al final. Y bueno, aquí como pasa, como queremos justo la rapidez cuando pasa en la posición de equilibrio, entonces la energía potencial elástica pues es 0. Acuérdense que en la posición de equilibrio de resorte es donde tomamos el 0 de la energía potencial elástica, entonces aquí en el estado final tampoco tenemos esta parte de aquí. Y nada más nos queda la energía cinética que tenga cuando se está moviendo aquí. Nos queda así y simplemente pues hay que despejar otra vez la rapidez de aquí. El un medio que está en los dos lados de la ecuación, pues lo cancelamos de una vez. Entonces nos queda nada más la constante por la posición al cuadrado dividido entre la masa. Y todo eso con raíz cuadrada. Ya nada más es sustituir, la constante que damos son 500 newtons sobre metros. Acá está X, acuérdense que es la posición inicial. Entonces inicialmente es esta de aquí, que son 5 centímetros, entonces lo ponemos 0.005 metros, o 5 por 10 a la menos 2 metros. Este está al cuadrado. Dividimos entre la masa, que son 2 kilogramos. Todo esto le sacamos raíz. ¿Ok? Bueno, y aquí está ya el resultado. Entonces nada más chequen que todo esto, esta operación efectivamente nos da 0.79 metros por segundo. Okay. A mí me da 0.079. Sí,
Sí, a mí también me da lo mismo. Es que creo que en la parte de los metros era Ujú. 0.0. 0.005, ¿no? Sí. O sea, aquí, vale 5 por, 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Los 5 centímetros. Son 5 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Luego esto está al cuadrado, y entre la masa y todo con raíces. ¿Ok? Vamos a checarlo nada más rápido. Y así sí da el 79. ¿Da cómo? Sí, da el 0.79. Ok. ¿No? Entonces, pues esto es simplemente utilizando aquí conservación de la energía. ¿Sí? Bueno, ya quedó este, entonces vamos al último. Y ahí está. Ok. Ya vi aquí qué pasa. Es que aquí me estoy pasando de ceros, ¿no? Aquí me puse un cero de más. Ujú. Ok. Sí. Este debe ser 0.05 porque es a la menos 2. Ok. Sí. Ahí está ya. Bueno, aquí sí está bien. Pero acá lo escribí mal. Bueno, vamos con el último. Aquí tenemos un rectángulo. Tenemos a los lados, vale 5 centímetros y acá 15 centímetros. Este de aquí son 5 centímetros y 15. Y tenemos estas dos cargas acá en vértices opuestos. Esta negativa, esta positiva. Ahí están los valores. La carga 1 es de menos 5 microcoulombs y esta carga 2 es de 2 microcoulombs. Lo que queremos es encontrar el trabajo requerido para mover una carga de prueba Q3 que sea de 3 microcoulombs del punto B al punto A a lo largo de la diagonal. O sea, suponemos que aquí entonces vamos a tener una carga de prueba Q3. Estas dos cargas pues ya están puestas ahí. ¿Y cuál es el trabajo que tendría que hacer una fuerza externa para moverla de aquí a acá? Vamos a tomar el trabajo mínimo. O sea, suponemos que aquí parte del reposo, la carga, la movemos con rapidez constante y acá que se queda quieta otra vez. Bueno. Pues aquí lo que necesitamos primero es calcular la energía potencial. Bueno, podemos calcular, de hecho es más fácil calcular el potencial eléctrico. Y luego con eso encontramos la energía potencial eléctrica. Y ya nos tomamos la diferencia acá entre estos puntos. Vamos a hacerlo así. Vamos a calcular primero el potencial en el punto B, en el punto A, como quieran.
¿Cuál sería el potencial eléctrico aquí? ¿Cuál sería el potencial eléctrico aquí? Todavía antes de incluso de que metamos la carga de prueba, pues acuérdense que aquí tenemos un cierto potencial y acá también, de hecho en cada punto del espacio pues vamos a tener un potencial debido a la presencia de estas dos cargas. Entonces aquí en el punto A, el potencial pues, es la constante. Vamos a escribirla de una vez. La constante eléctrica que siempre aparece ahí. Por la carga que produce el potencial. Pues aquí vamos a tener que hacer la suma de estos dos. El potencial aquí en el punto A va a ser la suma del potencial de la carga 1 y el potencial debido a la carga 2 de cargas puntuales. Pues acuérdense que el potencial es simplemente la constante por la carga entre la distancia. Esta no va al cuadrado. Y aquí sí mantenemos los signos que tengamos de las cargas. ¿Okay? Entonces, esta quedamos que es de menos 5 microcoulombs. Y aquí es a la menos 6, perdón. Entre la distancia, o sea, la distancia de la carga al punto donde estamos calculando el potencial, que son estos 15 centímetros. Entonces le ponemos como 15 por 10 a la menos 2 metros. Esto sería el potencial debido a la carga 1, y a esto le sumamos el potencial debido a la carga 2. Recuerden que el potencial ya es un escalar, se suma algebraicamente con los signos que tenga, simplemente ya no son vectores. Acá le ponemos más. Ahora es la constante esta por la carga 2, que esta es positiva, de 2 microcoulombs. Entre la distancia de la carga 2 al punto, pues aquí estos son los 5 centímetros. ¿Ok? Entonces hay que hacer esta suma, que es medio latoso, pero es sencillo, ¿no? Sacamos este número, este va a quedar negativo por el menos aquí de esta carga, que es negativo. Esto queda positivo. Y entonces creo que la suma queda positiva. Cuando ustedes vayan checando. Si esto está bien, lo que queda aquí es 6 por 10 a la 4. Volts. Acuérdense que el potencial eléctrico se mide en volts. Entonces, todas las unidades están bien. Todo esto nos debe dar volts. Bueno. Ya tenemos el potencial en el punto A, entonces ahora hay que calcular el potencial en el punto B. Las constantes quedan igual, solo que ahora tenemos distintas distancias. O sea, ahora la carga 1 está a 5 centímetros y la carga 2 pues está a 15 centímetros del punto B. Pero el cálculo es análogo, hay que sumar la contribución de los potenciales de las dos cargas. Bueno, entonces acuérdense de este. Voy a cambiarle acá de hoja porque aquí ya no cabe bien.
Entonces quedamos que el potencial en el punto A, ya tomando las dos cargas, es de 6 por 10 a la 4 volts. Entonces para el punto B, pues hacemos algo análogo. La constante las dos cargas, entonces aquí quedamos que la carga de menos 5 microcoulombs ahora esta está a una distancia de 5 centímetros. Ponemos 5 por 10 a la menos 2 metros. Más, de hecho aquí podríamos factorizar la constante, pero bueno, lo voy a dejar aquí. Para hacer menos operaciones en la calculadora podrían factorizar la constante y hasta el final la multiplican, pero bueno. La carga de 2 microcoulombs, que en el punto B, pues quedamos que esta está a 15 centímetros. C por 10 a la menos 2 metros o punto 15, como quieran ponerlo. Entonces acá esto es negativo, esto es positivo. Y ahora, por la distancia que está cada una, entonces esta parte, pues, esta negativa le gana, ¿no? Esta parte debe quedar negativa. Entonces el potencial en el punto B, si lo hice bien, este debe ser menos 7.8 por 10 a la 5 volts. Okay. Bueno, nada más, chequenlo. Y teníamos entonces nuestro rectángulo. Esta es la carga negativa, acá la positiva. Ya tenemos el potencial acá en el punto A y el punto B. Déjenme checar cómo estaba. Mira, están al revés. Punto B es el que está abajo, ¿no? Ok, ahí está. Y entonces lo que queremos es el trabajo para ir de A a B. ¿Okay? De B a A, como decía. No, sí, de B a A. Ahora aquí decía en el ejercicio que hay que calcular el trabajo para llevar una carga de prueba, la carga Q3 que ahora vamos a poner aquí. Que quedamos bien. Esta es de 3 microcoulombs. Calcular el trabajo para llevar esta carga de prueba de aquí a acá. Bueno, a lo largo de esta diagonal, acuérdense que la fuerza eléctrica es conservativa y una de las propiedades de las fuerzas conservativas es que el trabajo es independiente de la trayectoria. Entonces, esto de que a lo largo de la diagonal no importa para nada. El trabajo va a ser el mismo independientemente de la trayectoria que sigamos. Lo único que necesitamos es justo los valores en el punto inicial y el punto final. Porque también sabemos que para las fuerzas conservativas, pues el trabajo es menos el cambio en la energía potencial. Y el cambio pues solo depende de las cantidades iniciales y finales.
que ya las tenemos. Entonces simplemente hay que tomar esta diferencia. Bueno, en realidad lo que tenemos es el potencial aquí, pero acuérdense que la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico están relacionados simplemente por la carga, justo por la carga de prueba. Déjenme ponerlo por aquí. Entonces, acuérdense que la energía potencial eléctrica entre la carga, esto es justo lo que definíamos como el potencial eléctrico. Entonces podemos usar aquí directamente esta relación. Lo que calculamos fue el potencial eléctrico. Si este lo multiplicamos por la carga de prueba, pues ya tenemos la energía potencial eléctrica. Aquí directo lo podemos poner como menos Q3, que es la carga de prueba en este caso, por el cambio en el potencial, que es el que ya tenemos. Entonces esto es menos Q3 por, como aquí es el cambio en el potencial, pues esto es el potencial del punto final, que en este caso es A, en el punto A. Menos el potencial en el punto inicial, que es B. Ya tenemos estos valores, ya tenemos todos estos valores, ¿no? Esto ya nos da un número aquí, sustituyendo simplemente. Si quieren podemos meter el menos, volteamos aquí los potenciales. Pues lo escribimos como Q3, que multiplica el potencial en B menos el potencial en A. Y entonces ya nada más es sustituir los 3 microcoulombs. El potencial en el punto B, pues es este que tenemos aquí. Menos 7.8 por 10 a la 5 volts, menos el potencial en el punto A, que es este de acá. Ok. Entonces quedaría así. Ya nos chequen cuánto da ahí. Esto nos da 2.5 menos 2.5 joules, ¿no? Sí, a mí me dio eso. Ok. Entonces, pues ya está. Y creo que acá se los puse positivo. Bueno, acá falta ponerle entonces menos aquí en la respuesta de este. Aquí lleva el menos, ¿ok? Creo que lo estaba haciendo pensando que iba de A a B, por eso les puse positivo. Pero al final aquí les puse de B a A. Bueno,
Ok, así como lo hicimos, entonces para llevarlo de aquí para acá, pues nos debe quedar esto que ya tenemos acá, ¿no? El menos 2.5 joules. Y entonces, pues ya está todo. Bueno, pues voy a detenerlo aquí y